Pero ahora vamos a ubicarlo dentro de la teología y de toda la Biblia. Evangelios sinópticos, ¿conocemos cuáles son? Y Lucas. Y luego Juan, que lo encajábamos en el corpus joánicos, porque también tiene las cartas y el Apocalipsis. ¿Por qué sinópticos? Sabéis que el griego es quien nos da mucho el vocabulario. Bueno, los evangelios están escritos en griego y conocemos también las palabras, porque las ha cogido, sobre todo la medicina ha cogido muchas palabras del griego. Si veis, bueno, evangelios sinópticos es la transcripción del griego. Y vamos a ver primero qué significa. ¿Alguien sabría decirlo ya? ¿Os suena eso de ópticos si le quitamos el sin? Ópticos, los ópticos, ¿no? Voy al óptico, la óptica. Sin. Entonces, la preposición sin, en griego es con, o no es como se traduce, nosotros es sin esto, ¿no? Sin óptico, o sea, de un vistazo. Con un solo vistazo. O sea, los tres evangelios dependen uno del otro, o más bien Mateo y Lucas dependen de Marcos. Y evangelium o evangelio, ¿de dónde viene? Pasa que he puesto una diapositiva, pero claro, al no tener la fuente aquí, se me ha trastocado y vais a hacer un poco de lío. Pero sí que quería que viéramos etimológicamente las palabras. Cuando sabemos lo que significa, ya sabemos mucho de qué estamos hablando. ¿Por qué evangelio? ¿Habéis pensado por qué? Si no se le llama historia o podría ser otra. Hay solo un evangelio. Por eso se dice evangelio según San Marcos, evangelio según San Lucas. Solo hay un evangelio. Eso es como una noticia contada por diferentes autores, pero solo hay una noticia. Solo hay un evangelio según San Marcos, Lucas. Bueno, ¿qué significa la palabra evangelio? Buena noticia. Bueno, voy a jugar un poquito porque ya estamos en un nivel que tenéis que... Ya nos han introducido muchas palabras de esas, ¿verdad? La periforesis, la sinergia, todo esto. Vamos a seguir. ¿Veis aquí un poquito esto? ¿Lo veis? EU. ¿Lo que hacéis saber? Sí. Y luego está esta palabra. Si yo le quito el añadido en griego la dos gammas, para nosotros la G, se pone una N. Entonces, fijaros, la alfa la sabemos, y eu es una preposición que significa bueno, eucaristía, euchari, muy buena gracia. Buen día. Esto significa esto, buena. Es un adverbio, ¿no? Aquí sería buen ángel, pero es que ángel justo es mensajero, noticia. Pero eso, ¿quién lo inventó? Pues mirad, todo está copiado del Antiguo Testamento. Hay gente que dice, no, es que el Nuevo Testamento ya es otra cosa. Claro, adaptado, porque vino la plenitud de los tiempos con Jesús y tuvieron que hacer ese bautismo cristiano, porque hasta entonces no se había manifestado Cristo, pero Cristo es el Mesías, significa lo mismo en hebreo, en griego. Pues se lo copiaron de Isaías. En Isaías 60, me parece que es 61.2, exactamente, no sé si he puesto la cita, que soy así de... Bueno, aquí he querido yo poner, pero como arriba el griego no tiene la fuente, se ha trastocado. Pero esa es la transcripción, ¿eh? Bueno, evangelio, y aquí queda al final, porque la U griega se ha cogido como V. Entonces simplemente es una transcripción del griego. Porque la dos gamma, una CDN, la U hizo de V y ha quedado evangelio. Sin óptico, con visión, o sea, de un vistazo se puede
que se parecen muchísimo. Bueno, pues eso está de cuando Isaías dice que el mensajero, que ese siervo que ha venido a traer la buena noticia. Si leéis Isaías, ese mensajero trae una buena noticia, que da la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos. Entonces ellos, que se saben muy bien las escrituras, estos que van a escribir estos evangelios, dice, esa palabra denomina muy bien lo que yo quiero transmitir. Esa buena noticia supera a cualquier noticia humana, buena por buena que sea. Era la liberación, la salvación. Se empleaba para cuando una guerra había terminado y había la victoria, ¿no? El triunfo era la alegría más grande. Entonces acogen esa palabra, la buena noticia, y en griego suena así, evangelio, porque la G es suave, evangelio. Pues ya vemos que acogieron. ¿Cómo le ponemos, qué nombre le damos a estos escritos que nos han quedado ahí? Pues nos identificamos con esa buena noticia de la que ya hablaba el profeta Isaías, incluso el profeta Malaquías, que le da buenas noticias. Bueno, eso para un poquito la etimología. No me voy a detener más en los evangelios sinópticos, son 3, y ya veis que tanto Mateo y Lucas dependen mucho de Marcos. Al principio la idea que se tenía era que Mateo, como es el más largo, sería el primero, y Marcos un resumen. Pero no funciona así en la Sagrada Escritura, sino al revés. Lo más breve es más antiguo. Y entonces vienen otros y quieren complementar. Tiene lógica. Entonces viene Mateo, dice, claro, es que a Marcos le faltó la infancia de Jesús. Bueno, la infancia que son 2 capítulos, que es muy poquito, ¿no? Le añade muy poco. Pero sí habla de la genealogía y de la infancia de Jesús. Viene Lucas y dice, claro que le falta María, el anuncio, pues están los evangelios de la infancia que se los han añadido Mateo y Lucas. También nos dedicaremos a Mateo y Lucas otras sesiones. Y son posteriores. Entonces ahora nos centramos en el evangelio de Marcos. Ya sabemos, y está totalmente aceptado, porque esto también son polémicas en la Iglesia, pero ya el estudio va confirmando, y cuando hay un consenso se acepta así que Marcos es el primero. Es el más reducido porque Marcos empieza ya con un Jesús adulto. Claro, Mateo y Lucas dicen, oye, pero hay que hablar de la infancia, ¿no? Y luego vendrá Juan y dice, y no solo de la infancia, sino de su preexistencia, que ya existía antes de encarnarse. Entonces, muy bonita la revelación de la que nos estaban hablando antes, porque ahora es la escrita. La Sagrada Escritura es Dios se ha revelado en cuanto por la Escritura, y ahora la revelación hecha palabra escrita. ¿Veis la diferencia? Puede ser palabra hablada, revelación, que tienes una revelación interior maravillosa, Dios te da una experiencia de su gloria, porque estás ahí, o lees, y a Dios escuchamos cuando leemos la Sagrada Escritura, y ahora no tenemos excusa porque todos sabemos leer. Y si no, como yo le decía a otra persona, pues ve y aprende a leer, porque puede ser que, bueno, ahora no tenemos, gracias a Dios, todos sabemos leer. Y nos lo han traducido a la lengua nuestra. Todo esto es después del Vaticano II. El acceso a la Sagrada Escritura viene de todo el cambio que se dio en el Vaticano II. Eso que importante que nos hayan introducido en el Vaticano II, porque no teníamos acceso a la Escritura. El tener acceso a la Escritura nos merece un gran respeto a ella y un conocimiento. Vamos a ver entonces el Evangelio de Marcos. Cuestiones generales.
se nace de la necesidad de narrar la vida de Jesús con fines pastorales y catequética. ¿Ves? No era tanto la idea de hacer una teología y teólogos, no estaba eso en la mente. Ellos lo que querían es pastorales, el pastoreo, ¿no? Lo que Jesús dice, están como ovejas sin pastor, están dispersos, hay que pastorear, y por eso ellos dicen, ¿cómo les contamos a toda esta gente que no vivió con Jesús y ya pues lo escriben? O sea, primero predican, luego escriben, así nace. Da comienzo a un nuevo género literario, poniéndole, apropiándose de esa palabra evangelio. No hay nada que se le llame evangelio, solo esos 4 son un evangelio con 4 versiones. Entonces Marcos es el primero, porque Marcos va a ser el que acuñe la palabra, es Marcos el que nos dio el nombre de estos escritos, porque habría que decir, ¿cómo le llamamos a estos escritos? Sería fuente para los demás evangelios, Marcos, qué importante. Es el más corto y está la vida de Jesús a partir del bautismo. El autor, ¿quién sería el autor? Diría, por Marcos, sí, pero ¿quién es Marcos? No sabemos quién es Marcos. Cuando hablamos de autores bíblicos, se dice el agiógrafo, porque es el escritor santo, inspirado. Ese Marcos sí que está documentado en las Escrituras. Iba con Pablo, bueno, luego se enfadaron un poco, pero sobre todo con Pedro. Pero sería un perfil de una persona, un judío convertido al cristianismo. ¿Por qué sería así? O sea, sería un judío que se ha convertido. Razones. Su griego es sencillo, o sea que no dominaría mucho el griego. Por eso koiné significa sencillo, ¿no? Un griego popular. Piensa en arameo, y eso es porque él emplea más estas palabras, o sea, se nota porque es el que más pone éfeta, talita cum, ¿no? Son transcripciones del hebreo. Entonces, de vez en cuando no tiene cómo traducir. Bueno, luego se lo habrán puesto y esto significa, sí, pero es que me gusta más en hebreo, lo expreso mejor. Conoce las costumbres judías, no tiene orden cronológico. A nosotros parece que sí tiene un poco de orden, pero según el estricto... O sea, los evangelios no son unas crónicas que narran lo que Jesús fue haciendo día. No, es un orden temático. Bueno, su lenguaje es sí. ¿Y de dónde vemos que está Marcos en la Escritura? Pues ahí, en esos textos, que se supone que tenían que estar las referencias, pero no se ven ahí. Ahí lo he puesto, pero no están muy suavecillas. Aquí ahora también se me ha cambiado el color. En Hechos, ¿dónde está? Arriba, la digáis a ver. Colosenses 4:10. Vale. Dice, dándose cuenta de su situación con claridad, se dirigió a la casa de María. Eso es cuando a Pedro lo liberan. De Juan por sobrenombre Marcos. Os saluda Aristarco, que está preso conmigo, y Marcos, el primo de Bernabé. Y luego esto es de Pedro, primera de Pedro 5:13. Os saluda la comunidad que en Babilonia comparte vuestra misma elección, y también Marcos, mi hijo, no hijo físico. Esa es una forma de decir que él ha sido el que Marcos como discípulo. Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. Fijaros algo, Lucas, Marcos, y está hablando Pablo. O sea, el Antiguo Testamento es de ellos. Es de ellos, porque faltaría Mateo, que es un apóstol. Pero fijaros, entre Lucas, Pablo y Marcos se han escrito algunas cartas de Pedro, y
son los autores casi del Nuevo Testamento. ¿A quién fue destinatario, los destinatarios? Cristianos provenientes del paganismo. Hay que, un poquito, sí que hay que tener una connotación. Decimos paganos, no decimos ateos, porque ellos creían en sus dioses, ¿no? Ateo es no Dios. Pagano es que tendrían sus, como bueno, si venían de los griegos, ellos tenían el Olimpo, el monte de los dioses, ¿no? Tenían muchos. Entonces, a estos que venían no tenían formación, se podían haber convertido, pero había que formarlos, venían de otras creencias. Dice que no trata temas judio-cristianos. Vale, es que lo que está pasando, a veces sí que hay polémicas ya entre judíos y griegos, pero aquí dice que esa polémica no hay, entonces está destinado a unas personas que no han entrado en ciertos conflictos, sino son simplemente paganos nuevos que vienen todo es una novedad. Este evangelio estaría destinado a ello. La fecha y el lugar. ¿Dónde se escribiría? Pues esa es la fecha. Entre el 65 y 70 en Roma. Después de la muerte de Pedro, y esto pues hay testimonios de los primeros padres, San Irineo, y dice que estaría antes de la caída de Jerusalén, porque Jerusalén fue en el 70. Dice que sí se escribe antes en Roma. Si Jesús muere, ¿qué edad le ponemos de muerte a Jesús? Si tenía 33, dice que hay un poquito de lío con la fecha de la era cristiana, pues vamos a poner que eran 40, el año 40. Habían pasado 25 o 30 años de la muerte de Jesús. O sea, cuando se pone por escrito, ya Jesús no está, por supuesto, Jesús no dejó nada escrito. Entonces, ¿qué están poniendo por escrito? Estos que nos decían pequeñas catequesis, que ya sabían cartas que se mandarían, testimonios. Entonces, Marco empieza a recoger y a componer su evangelio. Se dice que lo primero sería la pasión. Lo primero, y la narran todos, la pasión, porque eso fue lo que más les quedó. Lo último es lo que más te queda. Entonces, los evangelios se irían engrosando el núcleo, la pasión, resurrección, y luego se van añadiendo. Bueno, ahora fijaros que seguro que no habéis pensado, es que Marcos tiene un tema. Si tuviéramos que ponerle título al Evangelio según San Marcos, bueno, aquí ya os se da una pista. ¿Dónde está el título? ¿O el tema? ¿A alguien se le ocurre algo? Él nos da el tema. El tema es la pregunta, la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es el Jesús? Esa es toda la intención sobre todo de Marcos, porque los que vienen, yo creo que está pasando un poco ahora. Hay gente, o incluso bautizada, alejada, gente que ni bautizada, tiene una experiencia muy fuerte de Dios, como los milagros que hacía Jesús. Dice, ¿y quién te ha curado? Dice, pues no sé. ¿Quién es ese Jesús? No lo sé. O sea, hasta podemos tener experiencias de milagro y no saber quién es Jesús. Yo creo que nosotros vamos... ¿Quién es Jesús? A que os suena mucho porque Jesús entonces estaba preocupado. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Son preguntas retóricas que le va muy bien a la intención del autor ponerlo en boca del protagonista para que se responda a la intención que tiene. Seguí la cuestión. ¿Lo preguntaría Jesús?
Ahí no vamos a ser musulmanes porque sí apareció antes. Sabes que hubo un gran problema con la exégesis, porque claro, antes no se podía tocar la Biblia. Ojo que luego cuando dan permiso para tocarla no la vayamos a deshojar o a racionalizar o a creer que sean formas literarias simplemente porque había una intención, porque hay una base histórica. O sea, eso no lo vamos a evitar nunca, pero sí tenemos que aceptar que después de 30 o 40 años que se escribe algo, ¿cómo podían ser fieles a lo que habían recibido si hasta Pedro se había muerto? Sería el más, o quién estaría por ahí, y a veces nosotros mismos contamos las cosas muy diferentes. Entonces nos tenemos que entrar en esta manera de comprender cómo se ha escrito la Biblia, sabiendo que nos da más firmeza comprender. Me gustaría que esto sí quedara claro, porque hay personas que de repente parece que si les desbaratan toda la película, entonces no fue verdad. Sí, pero vamos a ver, creo que fue verdad, o sea, Jesús no es verdad. Pero no podemos literalizar o agarrarnos a una letra, porque fijaros, ¿qué será más real? Que alguien repita como un papagayo lo que otro ha dicho, o que otro te explique con sus palabras lo que ha dicho el otro. ¿Quién lo habrá comprendido más? ¿El primero o el segundo? Está claro, porque los papagayos te repiten y dice, pero entiende, no, solo repite. Pues eso es lo que ha pasado en los evangelios, que no son como papagayos que mira, esto dijo Jesús, ¿has entendido? No, pero lo dijo él. Al revés, comprendieron y se pusieron a escribir, ahora he comprendido a Jesús. ¿Y cómo lo diré? De la manera más sencilla y adaptable al público. Entonces la pregunta de Marco es esa. A lo mejor no os habéis dado cuenta, ahora lo vamos a descubrir. La estructura es muy sencilla, una introducción, un apéndice y 2 partes. Vamos a ir viendo lo que nos dé tiempo. Mira, aquí está el título. En el 1.1, a ver si lo tengo ahí, el tema del Evangelio. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, el comienzo lo quitamos, pero el título es Jesucristo, porque Evangelio ya es el género literario en el que va a expresarse. Esto no es una novela, esto no es una fábula, es un Evangelio. Y el título es Jesucristo, Hijo de Dios. Todo el Evangelio va a explicar quién es este. Jesús es una palabra compuesta por Cristo. Jesús significa Salvador, Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador, el Mesías esperado, pero es que es el Hijo de Dios. Porque eso es lo que ponían en duda y eso era lo difícil de entender. Porque Jesús se presentó como un joven muy preparado, pero no lo habían visto en las escuelas normales, no es de qué estirpe viene de dónde ha salido, por eso luego van a salir los títulos que se leen. Entonces, ¿quién es? Pues toda la intención te lo voy a explicar. Entonces tenemos en la introducción, en el capítulo 1.1, ya es el tema, ¿no? Es un título programático, todo el programa. Y ya empieza en el 1, 2, 3, aparecen 3 acontecimientos. No sé si esto lo veis bien o tapa la pizarra. De todas formas, no voy a leer todo porque sería muy pesado. Tengo todo el texto, pero... Sí. ¿Veis? Identificamos esos acontecimientos. Juan Bautista, el bautismo de Jesús y las tentaciones. Esa es la presentación
de este tal Jesús. Y claro, es que todo era un escándalo. O sea, ¿cómo puede ser que el gran esperado del que habían hablado los profetas se presente de esta manera? Que Juan Bautista ya hablaba del hacha, del fuego, y Jesús se presenta como en la fila de los pecadores. Entonces ya es como, yo le llamo lenguaje de impacto, ¿no? Entonces claro, quedaban, pero ¿será o no será? Porque hasta Juan había dicho, ¿será este o no? El bautismo de Jesús y las tentaciones. Voy a seguir. Ahora ya entramos en la primera parte. La primera parte, Jesús es el Mesías. El título era Jesucristo, Hijo de Dios. Pues la primera parte del Evangelio se va a versa sobre Jesús, Mesías. Sería más la parte de hombre, ¿no? De Jesucristo es Dios y hombre. Las dos, bueno, ya nos van a dar cristología, nos van a completar todo esto. Ahora vamos más a la base del texto. Jesús se manifiesta al mundo. Esto es del 1:14 al 3:6. Del 3:7 al 6:6a, Jesús se manifiesta a los suyos, familia y pueblo. Y luego del 6b al 8:30, Jesús se revela a los discípulos. O sea que Marcos sí tiene ahí un orden con una intención. ¿Cómo acaba esta sección? Cuando Jesús dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, ¿no? El Cristo. No dice Hijo de Dios, el Cristo. Entonces acaba con la confesión de Pedro en Cesarea, afirmando la primera sección. La empieza y acaba. Verdaderamente son sus discípulos quien lo confiesan. Vamos a ver que la primera sección, Jesús se manifiesta al mundo. No os emborrachéis de letra porque es un poco pesado, porque es todo el Evangelio, pero vamos a ir viendo un poquito el hilo que sigue. Jesús entiende que cuando Juan es entregado, a él le toca ya ponerse en marcha. Juan fue preso y ya dice, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Reino de Dios, Evangelio, y lo primero que hace es llamar a los primeros discípulos y se fueron detrás de él. Ahí están los nombres. Y el primer milagro es la curación de un endemoniado. El primer milagro. El capítulo 1 es muy largo, muy intenso. Y la pregunta, ¿qué es esto? Esas preguntas van acompañando, porque lo que quiere suscitar es también lo mismo en los oyentes o en los lectores, aunque esto eran predicaciones más bien, pocos podían leer, unos podían leer y otros proclamarla. ¿Qué es esto? Es una enseñanza nueva. Su fama se extendía por Galilea. Bueno, ¿por qué el primer milagro es un endemoniado? Porque un signo claro de la presencia de Dios era contra el demonio, ¿no? Entonces era una evidencia. Aunque aquí va a estar más la parte de Mesías, pero ya se va a manifestar siempre como Dios. Luego vienen curaciones. Va a la casa de Simón y Andrés. Fijaros lo que dice arriba. Enseguida, al salir, salen de la sinagoga y se van a la casa de Simón y Andrés. Salir de la institución sinagoga,
judío ir a la casa. Es muy importante la palabra casa. De hecho, Jesús dirá en San Juan, en la casa de mi Padre. La palabra casa, hogar, calor de hogar, se hablaba muy importante. Y ahí, curioso, lo de la sombra de Pedro, muy bueno esta relación, ¿no? Ya cuando tengamos tiempo ahondamos un poco más en los significados. Y luego había muchos enfermos y endemoniados, porque esos son milagros, pero son signos del poder que tiene que no sabemos quién es, porque están poniendo qué es esto, quién es qué es lo que hace. Jesús sigue predicando en las sinagogas y sigue expulsando los demonios. ¿Cómo acabó esta sección? Luego cura a un leproso. Esto no se podía hacer, tocar a un leproso, pero lo curó. Y dice esto, no se lo digas a nadie. Esto es en la teología de Marcos se habla del secreto mesiánico. Jesús no tenía gran afán en que se propagara algo malentendido. Él quería dejar reposar, y eso lo entendieron los discípulos, porque van poniendo estas frases, van matizando, porque podían haber escrito muchísimas otras cosas, porque se centran en ciertas expresiones que quedan muy claras. No se lo digas a nadie. Nosotros diríamos, para dar tu testimonio por toda la ciudad. Me llama la atención eso, no se lo digas a nadie. No quería Jesús que le confundieran con un Mesías triunfador, milagrero, curandero, casi un mago, que existirían entonces. No soy ese que tú crees. Pero también pasa otra cosa. ¿Qué pasa con la curación de este leproso? Se está dando en que Jesús, cuando toca la lepra, él se la queda. Entonces el leproso queda libre, no le hizo caso, por supuesto. Dice, pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar todo. O sea que no lo logró, o sea, no le se cayó. Y ahora es Jesús, como a Jesús ya empiezan a perseguirle, aunque hace cosas buenas, es curioso que se está dando a conocer al mundo, pero resulta, haciendo curaciones, y acaba esa sección, a ver si no me voy. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Es una paradoja. O sea, Jesús se está manifestando al mundo, es una manifestación, es el poder de Dios contra el maligno, que es el peor mal, lo está sanando, la limpieza, los leprosos. Incluso la suegra es como tienes una familia enferma, te la curo. Todos son curaciones, pero los fariseos, o sea, el poder religioso, vamos a ponerle así, y el poder herodiano, el poder político, son iguales. Entonces, cuando se manifiesta Jesús, sabe que se está arriesgando a que vayan a por él. O sea, no es simple la manifestación del Mesías. Él sabe que va a ser esto. O sea, así termina la primera sección de la primera parte. Perseguido ya Jesús. Vamos ahora a la segunda sección de la primera parte. Jesús se manifestó a su familia. Pues esto lo vamos a entender rápido, ¿verdad? ¿Qué pasó con su familia? Aquí voy a seguir. Al enterarse su familia, estaba como un loco.
mira, vayan por él porque ha perdido la cabeza. Seguro que la Virgen, no sé, mira, mi hijo tiene la cabeza muy bien puesta, lo que pasa es que no le entiende. Pero es muy fuerte, ¿eh? O sea, veis la paradoja y eso lo expresan ellos. O sea, Dios ha venido a la tierra, se quiere manifestar, ni su familia ni su pueblo lo entienden. Pero él por eso no se para. Fijaros lo que llegan a decir los escribas, que tiene hasta Belcebú, o sea, unas contradicciones, porque ¿cómo puede ser? Por eso Jesús también hay una lógica. ¿Cómo puede ser que si yo tengo a Satanás, iré a Satanás, voy en contra mía? O sea, era muy lógico también, dice, estáis equivocados. Pero él está marcando otro nivel. Está hablando de la familia. ¿Qué familia? Y aquí está, por eso que esto sí que lo he querido remarcar. Llegan su madre y sus hermanos desde fuera. Le mandaron llamarle. La gente que tenía la sentada alrededor le dice, Mary, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios es mi hermano y mi madre y mi hermano y mi madre. Lo deja claro. Se está revelando algo distinto. ¿Qué entenderían? No sabemos, pero ahí está escrito. Yo creo que hasta que eso vaya entendiendo. Por eso ahora empiezan las parábolas. Las parábolas donde él quiere, a través de estos ejemplos, explicar el reino de Dios. Las típicas parábolas, el sembrador, la medida. Bueno, no me entretengo en las parábolas. Y ya veis que lo de la curación de los endemoniados siempre está introduciéndose. Y luego hay un relato muy bonito, que es este relato de la hija de Jairo y la hemorroísa, porque aquí se ve la hija de Jairo. Jairo es el jefe de la sinagoga, pero su hija ha muerto. Bueno, primero que estaba muy mal y luego muere. Y Jairo se dirige a Jesús, porque sí cree en él. Entonces está viendo cómo los judíos también se adhirieron a Jesús. Por eso puede ser que este autor judío, Marcos, también esté representado ahí. Es la institución judía, el jefe de la sinagoga, que también se abre a Jesús y le cura a la hija. Y luego la señora hemorroísa es la que da paso, se comprende, el saltarse la tradición de una ley que juzga y condena, porque esa señora, según la ley, pues sería impura, no podría acercarse a nadie, se atreve a romper. Y Jesús, ¿cómo le llama? Cuando ha pasado todo lo que como hablo, y doy por supuesto que conocéis el relato. Al final Jesús le dice a esa señora, hija de Jairo, 12 años tenía, hija, le dice a esta señora, y también tiene 12 años, enferma. Entonces, Jesús ha venido a devolver la dignidad de los hijos de Dios. Entonces, si van entendiendo, dice, ¿la ley para qué sirve? Para condenar y desahuciar, o para devolver la dignidad a los que no la tienen. Bueno, pero fin de esta sección. Fijaros cómo acaba esta sección. Pues que lo rechazan. Es muy triste esto, ¿verdad? Dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Bueno, en la casa de Jesús no era María, que por supuesto no la podemos meter en esta, pero antes se está manifestando al mundo, deciden matarlo. Ahora, entre sus parientes y su pueblo, lo rechazan. Y vamos a la última sección de la primera parte, que es a los discípulos.
va haciendo milagros, multiplicación de los panes, y voy a terminar la sección con esto. ¿Cómo termina esa sección? La pregunta: ¿quién decís que soy yo? Y ahí Pedro: tú eres el Mesías. Y es que está muy acotado. ¿Por qué no añadió el Hijo de Dios? No, porque se lo va a dejar para la segunda parte. Entonces, aquí acaba el título, la primera parte del título: Jesucristo, tú eres el Mesías, Mesías Cristo, ¿no? Así acaba la primera parte del Evangelio según San Marcos, la confesión de que Jesús es el Mesías. ¿Quién lo está confesando? Ni los dirigentes, ni su casa, ni sus parientes, ni su pueblo, los discípulos. Solo el discípulo confesará, quien conocerá, aunque luego paradójicamente ya vemos. Ahora empieza la otra parte. Hijo de Dios. Aunque Pedro lo ha confesado, no por eso lo tienen asimilado, porque luego los mismos discípulos, Pedro le ha dicho que es el Mesías, y luego cuando Jesús empieza a anunciar la pasión, Pedro le quiso corregir. Y Jesús dijo no. Por eso, aunque nosotros podamos rezar el credo, creo en Jesucristo, ahora vamos a ver hasta dónde ese credo realmente está encarnado en mi vida real. Y eso fue muy difícil, muy difícil. ¿Veis? El aterrizaje está muy bien estructurado. Es una catequesis. ¿Qué pasó? Ya han confesado que es el Mesías, pero ahora vamos a ver segunda parte. Primero, Jesús y sus discípulos. Anuncia 3 veces la pasión. Primer anuncio: no, maestro, no, eso no te va a pasar. Y Jesús le dice a Pedro, para que lo escuchen todos: apártate de mí, Satanás, tropiezo. Escándalo es como un escalón, escalón viene de ahí. Tú me haces tropezar. Pero los discípulos escuchan y corrigen, ¿no? Van así. Y luego, ¿qué hace? Se los lleva al Tabor. Les da una experiencia muy fuerte, pero Jesús no cede 3 veces, una vez, otra vez, otra vez. Sus discípulos están ahí, primera parte. Primer anuncio de la pasión. Los discípulos, Pedro ya como, claro, Jesús le ha dicho: Pedro, esto había confesado ya que realmente tú has atinado, yo soy... entonces ya se cree con poder de corregir a Jesús, y dice que se lo llevó aparte para increparle. O sea, Pedro se atreve a corregir a Jesús y se llevó pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro. ¿Ves? Mirando a los discípulos increpó a Pedro. Porque a veces uno se tiene que desquitar con el que comprende más o sabe que es incondicional, ¿no? Porque dices: es que a este no le puedo regañar, pero le regaña a este para que lo escuche el otro. Y tú piensas como los hombres, no como Dios. Todo eso son frases. Dice: vale, ahora tienes que resetear. Ya, tú crees en mí, pero vamos a ver si ahora tú la metanoia. Porque Jesús dijo: convertíos, pero la palabra de conversión no es moral, porque eran buenos. Eran buenas personas dentro de lo que se pide una moral ética. La ética, eso es lo básico. Entonces Jesús dice: metanoia. ¿Veis la diferencia? Esa palabra la identificáis. Ve más allá de tu pensamiento humano. Tú piensas como los hombres. Dice: pero ¿cómo quieres que piense? Pero tienes que pensar como Dios. Entonces esa va a ser la conversión, pensar como Dios. Por eso se nos lleva a la transfiguración, pero después viene otra vez, aunque habían tenido esa experiencia va por ahí el anuncio de la transfiguración, quiere anticipar eso,
aquello de resucitar entre los muertos, ¿eso qué quiere decir? Ella va introduciéndose, pero no entiende. Voy siguiendo. Vale, y esta es la última parte de esta. Estoy en la segunda parte, ¿no? Sí, segunda parte. ¿Cómo acaba esta sección donde ha empezado? Tú eres el Mesías, ¿vale? Ahora le anuncia la pasión, no le entiende, aunque se los ha llevado al Tabor, resulta que no le salen los milagros a ellos tampoco, no, dice tenéis que orar más, y al final acaba con el ciego de Jericó, Bartimeo. Aquí está. Esta es la última parte que acaba para que estos discípulos míos, aunque me confiesan el Mesías, no me entienden, no ven, están todavía al borde del camino. Ese ciego de Jericó es un paradigma todavía de sus discípulos. ¿Por qué no me siguen? Porque no ven. Claro, qué bonito, ¿eh? No porque sean malos. No me ven, todavía no ven. Jesús tiene paciencia. Por eso la pregunta es, ¿tú qué quieres? Lo vas a decir tú, si quieres o no seguir a Jesús. Porque claro, esto cuando leemos está enseguida refiriéndose siempre a nosotros. Esos discípulos, ¿tú quieres? ¿Qué quieres para ti? Quiero ver, pues. Porque ¿qué va a pasar la última sección? No, esta era la primera, perdón. Esta es la segunda, déjame volver a la segunda, aquí. Estamos. La primera sección de los discípulos, ¿veis ahora aquí? Esa, del 8:31 al 10:52, acaba con el ciego de Jericó. Jesús durante 3 veces les quiere llevar por el camino de la pasión, muerte, resurrección. Esa es mi pedagogía, ese camino. Pero ellos no. Y al final acaba con el ciego de nacimiento, con el ciego de Jericó, donde tú dirás si quieres o no ver. Porque le dijo, ¿qué quieres que haga contigo? Y entonces sí dijo, ver. Pues ya vieron y le siguieron. Vamos ahora a 11:13. Jesús en Jerusalén. Ya sabemos que Jesús en Jerusalén, pues Jesús sabía a dónde iba y se le resistían. Pero Jesús abrió un camino muy doloroso, pero tenía que pasar por ahí porque ese era su mesianismo y como hijo de Dios. Entonces, cuando se acercaban a Jerusalén, cada 5 minutos, va esto de que montan un pollino. Esto lo he explicado alguna vez, es muy bonito. A veces vemos solo, pues bueno, cogí un burrillo y así entró, también como signo a veces los príncipes. Pero este pollino, que le da detalles y es muy gracioso porque sale en todos los evangelios, Jesús se montó en él porque un burrillo, un burro que nace, tiene que ser desnucado por la ley. Pero si el dueño lo quiere, dice, es que no sé quién da la burra, da el burrito, supongo, ¿no? Que se envió de la burra, da un burrito y tiene que desnucar. O sea, el dueño dice, lo desnucas, o sea, mal matado ahí. Y entonces lo quiero, dice, pues sacrifica un cordero. Tiene que redimir el burro, pues esas eran las leyes. Entonces, fijaros, los signos que ellos van entendiendo. Cuando dice, ay Jerusalén, Jerusalén, vas a ser estrellada, porque a mí no me has reconocido. Pero aunque Jerusalén sea ciega, él va a venir a rescatar a ese burrillo que está destinado a desnucarse, porque el Cordero, que es Jesús, él va a rescatar al burrito. Que muy fuerte, ¿no? Eso es un lenguaje que
debieron ir entendiendo, por eso hablan de ello. Nosotros no sabemos. Yo le explico por qué, porque claro, al saber el Antiguo Testamento está documentado. Ahora no me acuerdo de la cita, creo que es solo 10 por ahí, se decía así. Entonces, claro, ellos iban hilando porque Jesús hace ese signo. No estará representando que Él viene a dar la vida por alguien que no valora a nadie. Que Jerusalén había sido golpeada, ¿verdad?, por todos los imperios asirios, babilónicos, los romanos, despreciada, desnucada. Pero ¿quién es el único que da la vida por ti? Que nadie te valora, el Cordero, que es Jesús. Entonces Jesús va al templo, encuentra que es un mercado, él quiere recuperar ese templo, pero se va a enfrentar con todos los sumos sacerdotes, porque aparentemente parece que va contra las instituciones, pero no es verdad. Lo que va es contra la perversión, porque habían hecho del templo un mercado. Sabes que venían hasta cambio de moneda, cuántos animales vendían ahí, pues un negocio. Entonces es alguien que viene a recuperar lo perdido como hijo de Dios, la casa de su padre. Y al final, el discurso escatológico que termina esta sección, Jesús habló muy claro y dijo que iba a haber conflictos. Y aquí va a venir una hecatombe, porque cuando verdaderamente uno entra por ahí, choca. Cuando uno está preparado, cuando ve los conflictos porque no te entiende, pues Jesús previno. Cuando venga todo esto, cuando sepa, y nos está refiriendo a las catástrofes meteorológicas, que a veces pensamos que los evangelios no son ni meteorólogos, ni, o sea, eso la naturaleza la estudiarán los científicos. Se está refiriendo a ese impacto que sufrieron todos los que de repente dicen, pero estamos mal, que vais a estar fatal, se va a caer la estrella, la luna, el sol, donde te quieres apoyar se te va a caer todo. Pero el que persevere se lo entenderá, porque al final pues ya Jesús se va a entregar, ya termino, pues conspiran contra Jesús, la traición de Judas, que eso fue lo más terrible porque no le entendía. O sea, aquí no hay media, o vas con él o contra él, porque Judas, que no le entendió y no se abrió a este dinamismo, no pudo soportar que Jesús está equivocado, tengo que espabilarle y abrirle los ojos. Pero ya veis, es que Dios no se va a equivocar. Entonces ya, ¿cómo termina esta sección? Jesús en la cruz, ¿dónde está? Aquí. Ya está, ¿verdad? Sí. El centurión que estaba frente, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La segunda parte del título. Lo confiesa un centurión. Entonces está completo. Tuvo que morir Jesús para dejar el sello en ver cómo moría. Fijaros la paradoja, en ver cómo moría, que así se le puede morir el Hijo de Dios. Este es. Y luego ya pues vendrá la resurrección, bueno, las mujeres unidas mucho a Jesús, aparición y un apéndice de ir, la ascensión y este mensaje que también ya se habló antes, de que vayan por todo el mundo a predicar esta buena noticia, que el que no la entendió se quedó en el Calvario, angustiado, huido, asustado, dije, en un fracaso. Pero los que perseveraron, y la figura de las mujeres está muy bien puesta, porque ellas no, o sea, las mujeres como las de sin criterios, ¿no? Ni eran del grupo ni eran fariseos, o sea, los grupos estos de más poder intelectual o religioso o político, las mujeres no eran como almas cándidas y fueron las primeras. Pero no por el feminismo, ¿verdad? No me gusta que entremos en esos que son cosas modernas, sino por esa parte, los que menos pintan en una sociedad
son los que se enteraron y acompañaron hasta el final, fueron testigos de la resurrección. Y eso los evangelios lo han constatado, las mujeres los primeros. Pero el mandato, y así termina, ellos se fueron a predicar por todas partes, ha llegado hasta nosotros, por todo el mundo y por todos los que el Señor cooperaba, confirmando las palabras con las señales que nos acompañaban. Gloria al Padre. Bueno, no sé si hay preguntas o no, pero ya tenéis tarea de leer el Evangelio. Es un reto, ¿no? En una hora ha quedado, ¿no? Los que queréis el libro, mira, el libro para vosotros 20, estábamos en 25, los vamos a ver. 20 para vosotros, digo porque si os preguntan fuera, bueno, ya no daremos para los estudiantes. Y luego la comida, los que quedáis, pues son 10 para colaborar con la comida. ¿Te hago bizum de 30? Sí, podéis hacer bizum y luego yo ya derivo los... Vale, perfecto. Gracias. Sí, bueno, pero Vale, pues ya voy al bizum. Sí, pero esto de entrar la luz ya porque no va a haber proyección ahora, ¿no?